Bienvenidos a Clave 45. Bienvenidos amigos, amigas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén escuchando. Una vez más a Clave 45. Les saluda efusivamente su guía, su capitán de tripulación, su guía de singladura, Gerald Dean. Hoy tenemos un programa un tanto especial. Ya sé que todos lo son, pero este en particular va a lidiar con creencias religiosas. En Buscando Claves vamos a enfocarnos durante un ratito en sentar el tono para el resto de nuestros programas sobre cómo lidiamos con religión y con creencias religiosas y cómo las creencias religiosas están unidas un poquito a la conspiración y al misterio. ¿Por qué es bueno clarificarlo? Pero antes que nada, daros las gracias por mensajes, ver que las cosas se están empezando a mover y eso, que estamos muy agradecidos por ver la interrogación de la audiencia. Nos hace sentir que el esfuerzo no es en vano. Sobre todo que estáis ahí, que escucháis, que respondéis, que interactuáis. Da ánimos para seguir. Así que os lo agradecemos. Vías de contacto, pues mandarnos email a laclave45@mail.com. Podéis visitarnos en nuestra web en laclave45.wordpress.com. Tenemos los comentarios también abiertos. Tenemos una sección de Google Plus que se llama podclave45@gmail.com. Estamos en Twitter. No tenemos muchos seguidores ahí. Está bastante desértica la cosa. Pero bueno, estamos ahí y todo lo que ponemos a través de la web lo ponemos también en Twitter. @laclave45.com, y también tenemos página de Facebook, así que no os faltan vías de contacto, y desde luego el canal de iVoox, que es donde no habéis empezado a comentar. Gracias por dejarnos saber que no estamos solos. Pues ahora que ya tenemos unos cuantos programas ya lanzados, miramos las estadísticas de iVoox y es curioso, parece que a la gente le interesa más escuchar temáticas sensacionalistas como ovnis o incluso fantasmas, que aún no hemos publicado ninguno, pero va a venir pronto, que temas sobre economía o sobre conspiración pura y dura, a pesar de que nosotros tomamos un cariz bien, como diría, pragmático a la conspiración. Será a lo mejor por eso, de que no somos lo suficientemente fantasiosos, pero bueno, no sé, el tiempo dirá. Me preocupa pensar que a lo mejor la gente está dedicándose a mirar el misterio como un escapismo más. Por eso hoy nosotros decidimos traer un tema que le diese un buen latigazo a esa actitud de escapismo, de un tanto lúdica, digamos, que hay sobre el misterio. Y vamos a enfocarnos un poco sobre creencias religiosas y espirituales que hay por el mundo y cómo se enfocan y cómo se reflejan en el misterio y en los temas que nosotros tratamos. También vamos a explicar un poco de por qué en programas futuros vamos a tratar temas con un alto contenido religioso y los vamos a tratar de la manera en que los tratamos. Así que no se pierdan ese segmento de Buscando Claves, que va a estar muy interesante. Por lo demás, pues como siempre, tendremos el apartado de noticias, que lo hemos dejado un poco dormido durante estos días, estas últimas 2 semanas, y eso, pasaremos después al monográfico y después haremos un cierre, dando gracias, leyendo algunos comentarios de oyentes y despedida. ¿Procedamos? Venga, acompáñenos. Hoy en el apartado de noticias vamos a traer una noticia que hemos estado estudiando y persiguiendo
y siguiéndole la pista durante, digamos que por lo menos un par de semanas. Por lo tanto, podemos afirmar que la noticia es un poco vieja. Es vieja, pero aún así es todavía bastante impactante y bastante chocante. Parece ser que desde que las olas de emigrantes han entrado en Europa proveniendo del este, del Oriente Medio, escapando la guerra en Siria, por ejemplo, pues más de 10.000 niños, y repito la cifra, 10.000 niños, se les ha perdido el rastro. He hecho ahí una pequeña pausa dramática para dejar que lo oigan y lo entiendan bien. Como siempre, nosotros tenemos unas cuantas claves que queremos traer al frente, subir a la palestra, para que ustedes recapaciten sobre ellas, ¿no? Pero así, tal y como nos es dada la noticia y es recogida de varias fuentes, es bastante impactante. Entre esas fuentes que vamos a citar y que vamos a poner en la página web está la BBC y el ABC español. Curiosamente, ambas tienen un tono muy similar a la hora de producir la noticia. Ambas se enfocan en que hay 10.000 niños desaparecidos. Bien, una de las claves que quiero dar es que en la mayor parte de los países de Europa donde han entrado las mareas de inmigrantes, los servicios estatales no han estado a la altura de las circunstancias. En algunos han estado extremadamente deficientes. Para decir que hay 10.000 niños desaparecidos, habría que asumir que en algún momento se les ha censado y que se les lleva en cuenta. Y lo dudo. Hay muchísimas ONGs que han coordinado esfuerzos. Hay muchísimos individuos privados que se han unido a las ONGs o que han ido individual y han asistido a recibir estos emigrantes que necesitan ayuda. Pero, repito, las organizaciones gubernamentales han estado muy deficientes prestando ayuda, y mucho menos asumo que censando estos inmigrantes que entran. Ahora, me alegro de que se haya hecho eco el hecho de que están desaparecidos una ingente cantidad de niños, porque, como siempre, en todas las situaciones de crisis, ya sean guerras, ya sean otras cosas, los más débiles son los que primero caen. Pero la clave que les estamos dando es que decir que tú dejas entrar emigrantes y quizás los fiches en la frontera, pero después, semanas después, meses después, no los encuentras, no sé, no quiere decir que hayan desaparecido. Quieren decir que te has desentendido de ellos y que cada uno se ha buscado su vida y que ahora no tienes ni los recursos ni las ganas ni la voluntad política para encontrarlos. Pero me vuelvo ahora a los niños. El hecho de que estén desaparecidos, aunque quizás sea por negligencia misma del gobierno al no ser capaz de seguirles la pista y censarlos, eso es alarmante, eso es peligroso. Desde un punto de vista de ético, esto merita ser investigado en profundidad. La ONG Save the Children estima que por lo menos 26.000 niños emigrantes entraron sin acompañantes familiares en Europa en el último año. La persona que habla, el portavoz de la organización, Brian Donald, que también, bueno, no es el portavoz de ninguna organización, él es el jefe de gabinete de Europol, le dijo al diario Observer, que es inglés, que no es irracional decir que están buscando a más de 10.000 niños. Lo que sí también es cierto es que existen mafias de tráfico humano. Cada vez son más eficaces y tienen sus bases en Hungría, Alemania, Italia y Suecia, y son organizaciones criminales bien organizadas que ven en los niños una oportunidad de riesgo bajo y negocio alto. Esto también lo dijo Brian Donald, el jefe de gabinete de Europol. Europol también estima que el 27% del millón de migrantes que llegó a Europa en el 2015 pues son menores de edad.
es una de esas noticias que de verdad hacen que se te hunda un poco el corazón. Vamos a intentar poner algunos enlaces a algunas ONGs si alguno de los oyentes quiere intentar apoyar, aunque desde Clave 45 sabemos que muchas ONGs no son más que operaciones de estafas donde apenas el 5% de lo donado llega a la gente que lo necesita. Pero bueno, en este caso estamos hablando de menores en países extranjeros que están al merced de desalmados, pues aunque sea un 5%, yo que sé, algo es mejor que nada. Y esta es una de esas noticias que intentaremos ver si los periódicos y los medios de comunicación continúan informándonos sobre ella, y nosotros nos haremos ecos de esa información. Si no, haremos denuncia de por qué no vuelven a informar sobre ella. Si esta noticia no vuelve a salir a la palestra dentro de meses, eso quiere decir de que hay grupos en la sombra, grupos de intereses de poder que les beneficia esto. Descuiden. También es de resaltar que en todos los medios de comunicación se ha hecho mucho reflejo sobre la prueba de la existencia de las ondas gravitacionales, por fin. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hubo un evento astronómico que era la colisión de dos agujeros negros que pudo ser medido gracias a ciertas computaciones y a láseres. Y el resultado de esas mediciones llevó a la prueba inequívoca de la existencia de un fenómeno que Albert Einstein había predicho en 1917, que se llamaba las ondas gravitacionales. Albert Einstein fue muy precursor y tenía mucho clarividencia cuando se trataba de mirar temas astrofísicos. Tal era su precalidad, tal era su manera de mirar las cosas fuera de tiempo y delante de las curvas, o sea que por delante del promedio, que mucha gente contemporánea a él no entendía lo que estaba proponiendo. Vamos a matizar de que el descubrimiento de estas ondas es muy probable de que no tenga ninguna consecuencia a corto plazo, pero literalmente abre un campo inmenso ahora al estudio de ciencias. Voy a poner una equivalencia porque todo el mundo anda haciendo metáforas en las noticias. Sería muy parecido a que si los navegantes del siglo I o del siglo II después de Cristo tuviesen un método para por fin hacer un mapa sobre, por ejemplo, las corrientes oceánicas y así saber qué corrientes utilizar. Pues lo dicho, esto es una tremenda ventaja que nos va a dar en cuanto a la astronomía y la astrofísica. Solamente que por estos momentos, y creo que por los siguientes 5 o 10 años, no habrá ninguna aplicación práctica para ello, pero nos abrirá un horizonte nuevo. Quiero recalcar una cosa que no dicen la mayor parte de las noticias, que ya en 1974 los científicos Joe Taylor y Russell Hershel detectaron un pulso binario y dos estrellas de neutrones que giraban rápidamente una alrededor de otra, y haciendo también cálculos de aquellas ya postularon la comprobación de la tesis de las ondas gravitacionales. De hecho, les ayudó a ganar el premio Nobel de Física en 1993, si recuerdo correcto. Lo que pasó fue que ahora se demostró físicamente, con pruebas físicas. Pero es una noticia importante, grande, y que está recorriéndose en todos los ámbitos de ciencia y también de misterio, como no. Y vamos a decir que, bueno, hasta aquí las noticias. Hoy, en Buscando Claves, las influencias religiosas en nuestras vidas. De entrada, les voy a pedir que tengan un poco de paciencia con este monográfico,
porque vamos a hablar de creencias religiosas en un estilo libre y generalizado, pero eventualmente vamos a enlazarlo con temas que tienen que ver un poco con el mundo del misterio, de la conspiración y vamos, las cosas típicas de un programa como este. Nosotros somos de la opinión de que los temas de religiones y creencias religiosas tendrían siempre que surgir y ser tocados, al menos así superficialmente, cuando estamos tratando un tema de misterio. Y si no salen, es porque algo está mal durante la investigación. Y se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver la religión con las apariciones, con los ovnis, con las humanidades ancestrales, con los oparts, etcétera, etcétera? Bueno, mire, para empezar es bien sencillo. La religión es la diferencia entre tener un testigo que dice haber visto a un alienígena y tener a un testigo que dice haber visto una aparición mariana. Y es que la religión nos coacciona y nos influencia en nuestra manera de interactuar con el mundo, lo queramos o no. La religión es una de esas cosas que, al igual que el lenguaje y al igual que costumbres familiares, pues nos es dada, otorgada, pasada, inculcada, usen ustedes aquí el adjetivo que mejor quieran, durante nuestros primeros años de humanos y nuestros primeros años de ser que está conviviendo en una familia, en un núcleo familiar. Nuestros padres nos pasan la religión. O sea, como siempre, estamos haciendo una generalización y las generalizaciones pueden ser malas, pero en este caso son bastante acertadas. Sabemos y somos conscientes de que hay excepciones a esta regla. Hay algunos padres muy progresistas que dicen yo no le voy a enseñar la religión al niño y que más adelante que elija él lo que quiera. Pero la mayoría de la gente en el mundo no es así. Más aún si nos enfocamos en un sitio como España. España tiene una característica muy única, que es que en el siglo XX tiene una población muy homogénea. Después de que el golpista Francisco Franco iniciase su periodo de dictadura militar, pues se produce un cierto aislamiento dentro de España y, para colmo de males, la Iglesia Católica consigue llegar a un acuerdo con el gobernante para instaurarse como la única religión oficial. Y así quedó durante 40 años. Y vamos a darles un dato para los españoles que no lo sepan. Se han hecho muchas correcciones modificando asuntos de la era franquista, pero la corrección que reivindica a España como católica, esa todavía no se ha corregido. Se ha abierto ciertas cláusulas para permitir el pluralismo de religiones y por eso ahora ustedes están viendo diferentes sectas, diferentes grupos, diferentes denominaciones, pero creo que literalmente la Iglesia Católica todavía no ha sido rescindida como la Iglesia oficial. Verán, en cuanto se trata a la Constitución española y a la política española, hay mucha gente que usa la confusión para propagar mentira. Durante el franquismo de España, el catolicismo fue la religión oficial española. Se llama un estado confesional. Y no se permitían otras religiones, punto. Ahora, después, cuando vino la democracia, después de la transición, en la Constitución española se insertaron artículos permitiendo la pluralidad de religiones, pero nunca se revocó ni nunca se derrocó el estado confesional que había sido otorgado anteriormente. Por tanto, en teoría, aún continúa vigente. Las últimas encuestas dicen que el Estado español es 70% católico y tiene un 20% que es católico no practicante, y después como que se dividen entre un 5%, un 10% de ateos y un 5% de otras religiones. Pero se hacen una idea.
Bien, para esta reflexión los porcentajes son un poquito irrelevantes porque básicamente la mayoría es católica, practique o no, y punto. Y España tiene una larga tradición de catolicismo. Esa larga tradición de catolicismo también se ocupó de exportarla a Sudamérica, inculcarla a hierro y fuego, a sangre y espada si hiciera falta. Y hicieron un trabajo tan brillante en esa inculcación que hoy en día la mayor parte de los países sudamericanos también tienen una larga tradición católica. Por tanto, estamos hablando de dos extensiones de tierra bien grandes ahora, España y muchos países sudamericanos, donde si un testigo ve un fenómeno anómalo, pues puede decirte que ha visto un humanoide o puede decirte que vio a la Virgen de Guadalupe. Ven a dónde voy con esto, ¿verdad? Pues voy a ir más lejos. Demos un repaso a la instauración del catolicismo en España y demos también un repaso a los resultados de esa instauración y lo que pasó antes. En España, antes del siglo X, la península ibérica era un país relativamente bastante multireligioso. En las religiones de ese momento, antes del siglo X, se encontraban el catolicismo, se encontraban diferentes tipos de cristianismo, pero también todavía quedaban arraigadas muchas religiones originales que pertenecían a los íberos y a los celtíberos, que habitaban esas regiones. Estos eran pueblos que se habían mezclado con otros pueblos germánicos, con pueblos godos, con pueblos visigodos, pero en fin, tenían religiones ya quizás milenarias que habían sufrido sus propias evoluciones y en las cuales el cristianismo y digamos raya catolicismo pues era una más de las tendencias religiosas que había en la península. Después vino la expansión árabe, o sea, algunos van a decir la invasión árabe, pero constan actas que esa expansión árabe, esa invasión árabe a veces no fue tan invasiva, fue más bien expansiva. Y hay que admitir que en muchos de los reinados y califatos que se instauraron hubo mucha plurireligiosidad. Había judíos, había autóctonos, había musulmanes conviviendo, había cristianos también conviviendo en esos reinados, en esos califatos. Sí, estoy seguro de que se le daría predominancia a lo musulmán. Estoy seguro, ¿no? Y estoy seguro que los gobiernos y el Estado pues empujarían y le darían más importancia a cualquier miembro que fuese musulmán. Pero consta en actas y en los actas históricas de que había diversidad de religión. Y después vino la Reconquista, echando a los árabes fuera y instaurando un reino católico. Y efectivamente, una vez que fue reconquistada la península, que también lanzaremos una pregunta diciendo si fue reconquistada o conquistada, porque uno de los resultados de esa supuesta reconquista fue eventualmente la reunificación de todos los reinos entre Castilla y Aragón y lo que se pasó a ser entonces la península ibérica, que hasta entonces no había existido. Hasta entonces existían reinos independientes como el de Aragón, el de Castilla, el de Galicia, el de Asturias, etcétera, etcétera. Fue después de la supuesta reconquista cuando se forma el Estado español y la península ibérica. Hasta entonces no había existido. O sea, sí como península geográfica, pero no como unidad estatal. En fin, y ahí es donde empezó todo el catolicismo. Se descubrió las Américas décadas después y se exportó el catolicismo a las Américas, y la colonización española fue cuando hizo todo el desfase que hizo en las Américas. Fuertemente influenciado, fuertemente respaldado por la amoralidad de la Iglesia Católica. ¿Por qué les traigo este pequeño repaso histórico? Bueno, porque es interesante verlo así, pero además de eso quiero recalcar un detalle. Antes de que los reconquistadores españoles echen a los árabes fuera y eventualmente formen la unidad
española, católica, pues las tribus autóctonas, los pueblos y ciudades autóctonos, tenían sus religiones que eran locales, eran de los celtíberos que habitaban esas tierras. A su vez, esos celtíberos habían recibido influencias de comercio con los fenicios, con los griegos, quién sabe cuántos otros sitios más. Se sabe, o sea, después eventualmente se llamó a todas esas religiones paganas, con ese tipo de etnocentrismo que tiene la Iglesia Católica, de pensar que solamente ellos tienen la razón y nadie más sabe nada. Pues lo curioso fue que durante el imperio, durante los califatos árabes, durante la invasión árabe y después durante la reconquista, incluso hasta la reconquista, los estados españoles que tenían sus religiones autóctonas las conservaron, y cuando los católicos, los reyes católicos, quisieron imponer el catolicismo, muchísimas regiones de España solamente hicieron un enmascaramiento, le pusieron maquillaje de catolicismo a las tradiciones ya existentes. Los líderes de la Iglesia Católica sabían de esto y lo dejaban ocurrir. Preferirían un catolicismo así maquillado antes que un paganismo. Refirámonos pues, por ejemplo, a los pueblos de Galicia y de Asturias. Galicia, además de ser una tierra de increíble belleza, conserva en lo más profundo del espíritu de sus gentes tradiciones que están como metidas en el ADN. Se convierte esta tradición, por ejemplo, de tener señalizaciones en los cruces de caminos para que las almas de los muertos se alejasen de las zonas habitadas, se traducen a la construcción de cruceros de piedra preciosos que reflejan a Jesús crucificado. Pero hasta el siglo XXI mucha gente pone todavía espigas de maíz y alimentos a los pies de los cruceros en ciertos días, como por ejemplo los días de la noche de difuntos, para que las almas de los difuntos de una cierta familia vean allí una pequeña ofrenda y encuentren allá un alimento para su vagar. Tradición completamente mantenida durante, digamos, casi 2000 o quizás 4000 años, quién sabe, y que todavía se practica en Galicia. Y yo alguna vez le he preguntado a una señora que le estaba poniendo un poco de trigo a los pies del crucero que por qué lo hacía, y me decía que era para agradar a Dios, pero me echaba una sonrisita. Y cuando yo le dije, no es para que se pierdan los difuntos, ¿verdad? Y me dice ella, entonces si lo sabías, ¿para qué lo preguntas? O sea, es como repito, estas tradiciones del enmascaramiento de tradiciones ancestrales bajo una pátina de catolicismo todavía existe en Galicia, y lo he visto también en Asturias, muchísimo, y en menor grado en otras provincias, en otras, digamos, autonomías de España por las que he viajado, en menor grado. Yo diría que a Galicia y Asturias son como la cuna de oro todavía de mantener esas tradiciones ancestrales. Pero esto también, curiosamente, y desde un punto de vista antropológico, ocurre en Sudamérica, donde se intenta erradicar todas las creencias religiosas que los católicos consideran paganas, pero los nativos lo único que hacen es enmascararlas de catolicismo, pero siguen adorando a sus espíritus y a su montaña y a su lago y a sus dioses del lago. Y lo único que hacen es llamarlos, pues, que si santo de esto, santo lo otro, que si virgen de algo, virgen de lo otro. Y por dentro, cuando hablan a petit comité en círculo cerrado, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, sí saben a quién le están rezando de verdad. Bueno, permítanme hacer un corto inciso donde quiero
recalcarles un detalle. Lo que comentamos al principio de que las religiones son recibidas por lo general en el núcleo familiar como una herencia. Entonces se pasan de padres a hijos, de hijos a madres, de madres a hijas, etcétera, y que quedan en el núcleo familiar. Es muy raro la situación donde si tú naces en un entorno católico te vas a hacer judío. Es muy raro que si naces en un entorno judío te vas a hacer budista. Existen las excepciones a esta regla. Son muy raras. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría es cristiana, pero se llama cristiana. La mayoría de la población se representa a sí misma como de creencias cristianas. Pero se dice cristianas porque hay una increíble cantidad de denominaciones cristianas. Tienen baptistas, tienen metodistas, tienen adventistas, tienen evangelistas, tienen mormones, tienen de todo. En el sur, en particular, que son mucho más religiosos que en el norte y más orgullosos de demostrar su religiosidad al público, pues en un trecho de carretera de 1 kilómetro pues te puedes encontrar perfectamente 5 iglesias de diferentes denominaciones, una detrás de otra. El mundo es muy grande, amigos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, España es del tamaño del estado de Texas. Tengamos en cuenta que dentro de Estados Unidos caben 3 o 4 Españas. A su vez, tengamos en cuenta que dentro de Rusia caben 3 o 4 Estados Unidos. Por eso hay infinidad de religiones admitidas, o sea, religiones como heterodoxas, ortodoxas, pero también hay un montón de países, lugares y regiones donde todavía se rescatan esas tradiciones milenarias ancestrales. Entonces yo les voy a decir a cada uno de ustedes, a todos los que quieran escuchar, que hay unos factores que ustedes pueden sopesar para valorar el mérito de su propia creencia religiosa. Y esto no quiere decir de que tengan que dejarla o que tengan que cambiarla o que se pasen de una a otra. No, es un test, es una prueba muy informal y una prueba que puede usted ejecutarla sobre cualquier religión. Miren, sopesen los siguientes factores. El primer factor para sopesar. Pregúntense, ¿tu religión te hace a ti una mejor persona? ¿Te hace a ti más querida por los demás e indispensable en la vida de tus semejantes? Bien, esto es el factor primordial de los que voy a dar, de los 3 factores de los que voy a hablar. Pero este es el primero y el más grande. Si tú vas a misa todos los domingos, como indica tu dogma, o si tú haces los cánticos que te exigen, como hace tu fe, pero después en tu vida haces una jodida obra de caridad, no das un céntimo a nadie, no ayudas a nadie y echas pestes contra tu prójimo, no estás teniendo un efecto positivo en la humanidad, en el mundo, en tu ambiente, con tus semejantes. No eres una fuerza de cambio positivo. Por tanto, tu religión no te está ayudando a ser mejor persona. Y esto, a nivel personal, cuando te estás planteando, no te puede juzgar nadie sobre ello. Es cuán sincero quieras ser tú contigo mismo. Bien, pasemos al factor segundo. ¿Tú piensas que eres buena persona porque has encontrado tu religión? ¿O también estás seguro de que si no fuese por tu religión, tú serías un asesino, violador de viejas y degollador de cachorros y ahogador de niños en el río? A ver, si tu respuesta es sí, que tú no eres malo y no haces maldades porque has encontrado tu religión, porque quieres caerle bien a Dios o quieres ganarte el cielo, entonces yo voy a decir que me alegro de que hayas encontrado tu religión, y voy a añadir de que me alegro, el mundo se alegra de que tú estés dentro de los parámetros de tu religión. Gracias al Altísimo de que te estés metido en la religión, porque si no, permíteme aclararte, si no fuera por la religión, tú pasarías a desenmascararte como un puto psicópata. Y que estás usando la religión como una excusa, como una muleta para reprimir tus más bajos instintos. Y
caramba, si algún día se te cae el disfraz, Dios nos pille confesados a todos. Permíteme aclararte un factor. El mundo no es así. Quiero decir, hay mucha gente como tú, por desgracia. Y lo digo así, abiertamente, a pecho descubierto, por desgracia. Pero también hay mucha gente que no es así como tú. Hay mucha gente que hace el bien no porque teme a Dios, o porque quiere una recompensa, o porque la religión se lo dice. Hay mucha gente que ha entendido de que tiene que hacer el bien porque es lo correcto. Y a ti parece que tu religión, tu Dios, no te ayuda a ver las cosas en ese matiz de lo correcto solamente porque es correcto y lo incorrecto porque es incorrecto y punto. Piensa en ello. El tercer y último factor que te voy a dar de pista. Plantéate lo siguiente. Tu religión te dice que te enfoques en tu religión y que te olvides del resto como cosas sin importancia. Por ejemplo, tu religión te dice que basta con que leas la Biblia y no tienes que leer nada más, y tu religión te dice que no te preocupes tanto por el mañana, y tú le haces caso diciendo ya Dios proveerá por todo, y dices mientras yo rece mis cositas y lea mi Biblia o mi Torah o mi Corán estoy perfecto. Bien, a mí siempre me han pateado las pelotas la gente que cuando se te pone a hablar de religión, sea que los invitas a ello o no, porque a mí no me molesta hablar de religión con nadie, me molesta hablar irracionalmente de religión, pero tener una conversación racional a mí me encanta, del tema que sea, religión incluido. Me molesta a la gente que cuando se te pone a hablar sobre religión empieza a machacarte con versos de la Biblia y diciéndote en qué párrafo y en qué versículo los tiene. Por ejemplo, que como si al decirte que leyó algo que está en Mateo 4:29, uno le va a dar más mérito y no le va a responder diciendo pues yo leí esta línea en Blancanieves, y acabas diciendo Charles Perrault, página 12, párrafo 34. Ala, tómate esa, que carajo, puestos a contar cuentos de hadas. En fin, y espero que eso no está, lo que he dicho yo no está por punto de ser ofensa. Lo que pasa es que aquí entramos en un tema muy curioso, que es la gente que quiere tomarse la Biblia, e insiste en tomarse la Biblia como un libro factual, y después los que tomamos la Biblia como una referencia espiritual. Voy a decir algo con toda honestidad. Yo he leído el Viejo Testamento, creo que varias veces, sé que una seguro que sí, creo que hasta dos. Algunos libros del Torah los he leído 5 veces o 6. Y también he leído el Nuevo Testamento muchas veces. El Nuevo Testamento me parece un libro con mucha miga para aprender cosas. Y, ¿por qué no decírselo? Nunca he leído los Hechos de los Apóstoles ni las cartas. Y tengo una actitud muy chabacana con eso, ¿no? Que me digo yo, bueno, si ellos no han leído lo que yo he escrito, ¿para qué voy a leer lo que han escrito ellos? No es cuestión de reciprocidad. Sí. En fin. Sí he leído algo de los Hechos de los Apóstoles y me ha caído todo muy gordo. Muy mal. Desde que era niño que leía alguna de esas cosas, los Hechos de los Apóstoles, etcétera, mucho de ello me sonaba como gente dando malas interpretaciones a un mensaje inmenso. Y por eso lo he dejado de lado. Ahora, me he dado cuenta de que las partes que por lo general a mí más me gustan del Nuevo Testamento son por lo general las más ignoradas, o por los practicantes católicos o por los líderes católicos. Por ejemplo, yo cuando era joven iba bastante a misa y bien pocas veces oí el relato de cuando Jesús arroja a los campistas del templo. Bien pocas veces. Pocas veces también oía remachar y recalcar el dicho sobre que pasará antes un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. También bien pocas veces. Quizás tuviese algo que ver porque mirabas un poco para Roma y veías palacios fastuosos, tiaras de oro, báculos y cetros también de oro y plata y diamantes, etcétera, etcétera. Ya saben por dónde voy.
Me encanta también la parábola donde Jesús cuenta sobre dos hombres rezando en el templo, y uno era un fastuoso que se ponía delante del templo, abría las manos y gritaba en voz alta y decía: yo no soy como esos y yo soy un hombre bueno, mientras que había otro, un pobre hombre que de verdad estaba arrepentido y rezaba allá atrás, calladito y para adentro diciendo: Dios, perdóname. Esa me encanta, esa parábola. La parábola acaba diciendo: adivina a cuál de los dos Dios escucha mejor y con buenos oídos, ¿no? ¿Al ostentoso o al humilde? Piensen eso cada vez que van el domingo a misa y con ganas de ver quién está en la capillita y cómo se visten y qué rapa llevan y qué tocadura de huevo le están haciendo, etcétera, etcétera. Y me encanta también el párrafo del Nuevo Testamento donde Jesús manda a sus discípulos a propagar la buena nueva, que después es interpretado como a difundir los evangelios y a proselitizar, pero antes de mandarlos les dice una frase bellísima: sed astutos como serpientes y humildes como palomas. Y eso tampoco lo oigo con la suficiente cantidad de veces que me gustaría oírlo. No se comparan en nada con la de veces que nos cuentan lo de la última cena, que a final de cuentas es un tema esotérico, de transformación, de transfiguración. Nos cuentan cientos de veces más la tortura porno que le hacen, esa de los latigazos y el abuso al que se somete. Después también nos cuentan el relato de la zombificación o el vampirismo, de cuando se levanta de la tumba a los 3 días, ¿no? También te lo machacan de derecha a izquierda. Estoy seguro de que lo hacen, la iglesia lo hace con el propósito de decir: mira, si Jesús resucitó a los 3 días, algún día también resucitarás tú, así que por ahora trágate todo el marrón que te estamos pidiendo que te tragues, porque después ya vendrá la recompensa. Bien, amigos, pues aquí en Clave 45 vamos a ir tocando muchos temas. De hecho, estamos preparando ya ahora mismito uno que trata sobre determinar si el Yahvé que nos demuestran o que nos muestran en el Antiguo Testamento sus profetas, los que escriben sobre los actos de Yahvé, si ese tipo es un psicópata o ese tipo que nos presentan como Yahvé es otra cosa. A lo mejor lo que hablan los evangelios gnósticos y la idea de un demiurgo. Pues nosotros vamos a tocar ciertas connotaciones religiosas dentro del misterio en futuros programas. Y por tanto queremos ahora hacerles entender de que nosotros en Clave 45 no vamos a tratar las cosas con respeto, las vamos a tratar con frialdad y con escrutinio, y las vamos a criticar cuando merecen ser criticadas, y las vamos a dejar en paz cuando merecen ser dejadas en paz. Todos sabemos que hay cientos y no miles de exponentes de la Iglesia Católica que están haciendo un trabajo maravilloso de obra social. Los hay. El gran problema está en que tienen unos grandes exponentes en la cúpula donde dan asco. Pero repito, tenemos unos temas que tocan religión y nosotros no las vamos a tratar con respeto, en el sentido de que las vamos a tratar con un respeto racional, pero no le vamos a dar más respeto, ni más deferencia, ni una prioridad intocable simplemente porque se traten de temas religiosos. Tengan en cuenta lo siguiente: hay mucha gente que se ofende por cosas. Si yo voy por la calle y digo los políticos en su mayoría son muy ladrones y muy interesados, hay alguien que es un hijo de político que se levanta y quiere pelear conmigo porque dice: mi papá es político y me ofende lo que dices. Bien, la libertad de expresión tiene que dejar espacio para la ofensa. La ofensa es un sentimiento que una persona tiene sobre algo. Eso no implica de que el hecho de que alguien te ofenda tú tienes que actuar en consecuencia, no tienes que llevarte a los puños, no tienes que andar matando a nadie, no tienes que andar agrediendo ni violentándote.
Hay dos factores para que yo voy a sugerir para encontrar si hay un motivo de actuar con una ofensa. El primero es que algo que te dicen te ofenda, o algo que te hagan te ofenda, te levante una banderita roja que dice, me ha ofendido eso que ha dicho esta persona. Y lo segundo es plantearte si eso que lo dijeron había intención de molestar, ofender, agredir o elicitar una respuesta negativa en ti. Por ejemplo, si alguien va por Brooklyn, que es un barrio muy judío, y dice, yo no creo que el holocausto judío fuese tan mortal ni tan feroz como algunos lo dicen que fue. Y obviamente va a haber muchos judíos que van a sentirse ofendidos por esa frase, por esa licencia. Ahora, lo que hay que hacer es decir, oye, tú estás haciéndolo para fastidiar, o eres antisemita, o estás molesto con alguien, y la persona sí te responde diciendo, no, yo no quiero joder a nadie, yo solamente estoy hablando de que he analizado los hechos, he hecho los números, y me parece que los judíos han exagerado la magnitud y las repercusiones del holocausto cuando se compara con otros grupos étnicos que a lo mejor tenían menos cantidades en su grupo y mataron a un porcentaje mayor de los componentes. Y te dan una reacción así, donde, y esto no estoy diciendo que nosotros creamos esto, pero estamos usándolo como un ejemplo. Por tanto, esta persona no tenía intención de ofender. Entonces, si tú te has sentido ofendido, el problema es tuyo. Lo único que hay que hacer en este caso, cuando te dicen una cosa que te suena ofensiva, es analizar si te conviene revisar tu actitud acerca de eso que te dicen, o simplemente ignorarlo y moverte para adelante, porque es la bendición de la libertad de expresión. ¡Qué bien! Ahora, si alguien va y te dice, esto es un ejemplo ya obvio, si te dicen, tú eres un hijo de puta y me quiero tirar a tu madre. Ahí ya dos cosas ocurren. Una, que te están insultando, pero otra, que además de sentirte ofendido, ya puedes intuir de que hay intención de ofenderte, intención de agredirte psicológicamente. Y ahí tienes todo tu derecho de sentirte ofendido y atacar. O hacer lo que te dé hacer lo que tú creas necesario. Eso lo dejo a tu albedrío. Nosotros dicho este inciso, nosotros vamos a tocar muchos temas que a mucha gente le va a levantar la banderita roja de la ofensividad. Espero de que haya gente discerniente entre los oyentes que vengan y los escuchen precisamente por eso, porque vamos a tocar temas que otra gente no toca. Por ejemplo, cuando estamos también preparando un tema sobre el rey Salomón. Y ese tema va a tratar mucho sobre sus poderes como mago, brujo o manipulador de elementos. Hablando de su sello y de su anillo y de su poder sobre espíritus que supuestamente eran malignos. Y seguramente habrá gente que se sentirá ofendido. Allá ellos. Por eso, en el tema de la religión tienes que analizarla, si es algo positivo para tu vida y que te hace mejor persona a la larga. Hay una parábola que a mí me encanta, y cada uno se aplica estas parábolas allá a su manera y a su interpretación, pero a mí me encanta en particular la parábola de Jesús de los talentos, que es que dice que hay un hombre que se va y que le da a dos empleados, a dos siervos, unas monedas que se llaman talentos, y les dice, invertirlas y cuando vuelva me enseñáis el resultado de vuestra inversión. Y una persona que era muy celosa agarra y enterró los talentos para que nadie se los robara y que no los perdiera. Mientras que el otro siervo, el otro empleado, agarró los talentos y los invirtió en la bolsa, los diversificó, compró acciones de Monsanto y de Microsoft, y bueno, ganó bastante más talentos. Entonces, cuando volvió el señor y les pidió cuentas, uno dijo, toma, aquí tienes, está como me los diste, están dentro de la misma bolsa en que me los diste, la misma cantidad, todo está perfecto. Y dicen que el maestro, el
el dueño le echó la bronca, ¿no? Le dijo, caramba, te di tanto y tú no hiciste nada con ello, con los talentos que te di. Mira tú qué desperdicio. Y cuando fue al otro, el otro le dijo, mira, sí, yo compré esto, tengo esto otro y toma, aquí tienes, ¿no? Y el otro dijo, ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno que has sabido hacer algo con todo lo que te di. Aunque los talentos eran supuestamente una moneda, yo esto me lo aplico, y esto es una parábola de Jesús, que contó, supuestamente que contó Jesús, por lo menos está en los Nuevos Testamentos. Yo esto me lo aplico a la búsqueda de sabiduría. No hay nada más importante que saber. Y esto tiene un poco que ver también con la creencia en un Dios. Porque si ustedes creen en la existencia de Dios como creador, bien sea el Dios Yahvé, o ya bien sea un Dios relojero que puso el universo en marcha y después se echó para atrás, o crean en un Dios como el que dice Jesús, que lo llama Padre, pues tienen que darse cuenta de que ese Dios que es creador tiene que mirar hacia nosotros como criaturas suyas. Y pocas cosas hay más normales que un padre que quiera que sus hijos se conviertan eventualmente en algo mejor que él. Es cierto que hay padres mezquinos que no quieren que sus hijos sean mejor que ellos. Los hay de todo en este mundo, pero en su mayoría un padre amante, como nosotros en teoría decimos que es Dios, que es el creador, pues entonces debe de también heredar esta necesidad de que su creación lo supere a él. Y nosotros no tenemos otros medios para intentar acercarnos a Dios más que el adquirimiento de sabiduría y eventualmente entender cómo llegar a ser dioses. Esto se trata de cultivar la espiritualidad, y se trata de cultivar la literatura, cultivar la poesía, cultivar la matemática, cultivar la geografía, la geometría, la física, todo. Por eso, si tú eres una persona que agarra y dice la Biblia es lo único que me hace falta, y no lee nada más, y se queda leyendo la Biblia y nada más, y cuando le dan una noticia diferente dice a mí no me hace falta nada más, con la Biblia todo me llega, está siendo un poco como aquel que entierra los talentos y no quiere ni gastarlos ni usarlos porque cree que ya tiene todo dentro de esa bolsa mágica. Para acercarnos a Dios y cumplir nuestro objetivo de eventualmente llegar a ser como nuestro creador, tenemos que abrir la mente, tenemos que pasar por etapas malas, tenemos que pasar por etapas buenas, tenemos que recapacitar sobre lo pasado, tenemos que también tener conocimientos intelectuales para procesar mejor lo que nos está ocurriendo, entender nuestro entorno, superarnos a nosotros mismos. Todo esto se consigue con conocimientos intelectuales que se invierten hacia adentro, o bien hacia una espiritualidad, o bien hacia una reflexión interna para entender mejor tu yo. Si ya los filósofos griegos decían solo sé que no sé nada, créanme que también se estaban refiriendo a lo que nos ocurre dentro de nosotros mismos, en nuestra interioridad, en nuestro sistema intelectual, en nuestro sistema reflexivo. Bien, mientras hay seres humanos que usan aspectos del misticismo, del esoterismo, para invocar a dioses que supuestamente están ya derrotados o ocultos. Nosotros tenemos que entender qué están haciendo. O sea, ustedes cuando les dicen que hay una conspiración global donde los amos del mundo usan títeres a los que ustedes ven como presidentes de gobierno o como industrialistas afamados o como figuras del pop que son famosas mientras que ellos se mantienen detrás, ustedes tienen que entender por qué ocurren cosas como por ejemplo las reuniones Bilderberg, o lo que es más interesante, el Bohemian Grove, donde se reúnen los mismos líderes, que muchos de ellos también están en el Bilderberg, pero esta vez alrededor de ciertos ídolos, ídolos de ciertas representaciones de deidades y de símbolos. Y cuanto más ustedes saben, mejor van a poder entender por qué ocurren cosas así y cómo es que ocurren cosas así.
Por tanto, para acabar, la religión puede estar muy bien, puede estar muy mal. Depende de lo que ustedes y sus talentos hagan con ella. Y nosotros nunca nos vamos a arredar de tocar un tema religioso, por espinoso o peliagudo que sea. Entre ellos también habrá ciertos rituales satánicos practicados por gente de poder y ciertos asesinatos que han sido ocultados y que probablemente tienen tramas conspiracionales y tramas religiosas detrás, como por ejemplo me viene a la mente lidiar con Alcácer. Bien, eso es todo por ahora y los dejo reflexionar. Vamos a continuar con la etapa final. Y con esa sintonía llegamos al final de nuestro programa. Es una de esas banderas que nos marca el territorio de la recta final. Gracias una vez más por estar ahí. Esperamos escucharles y oírles y leer sus opiniones. Una vez más, las vías de contacto. Mándenos un email a laclave45@mail.com. Entren en nuestra web, lean los enlaces a las ONGs para lidiar con inmigración. Si quieren ayudar, no tenemos ningún comentario acerca de cuáles son buenas ni malas, así que sí les pedimos encarecidamente de que hagan sus diligencias oportunas para enterarse de cuáles son las mejores, incluso déjenoslas saber. Y vayan a laclave45.wordpress.com y pongan sus comentarios. También estamos en Google Plus, nos pueden encontrar por podclave45@gmail.com y en Twitter /laclave45 o @laclave45, y también tenemos página de Facebook. Vamos a pasar a leer algunos comentarios de oyentes que por fin se animaron a publicar en iVoox. Les recordamos que nosotros hemos grabado el programa con 2 programas de antelación, siempre tenemos unos cuantos en el banco en caso de que algún día no podamos grabar, y así tenemos algo para ofrecerles a ustedes de todas maneras. Así que estamos leyendo los posts que pusieron 2 semanas atrás. Estos nos llegaron desde los muros de iVoox, y Albert Razm desde, fue el febrero 23, nos dice que interesante el repaso a los bancos centrales. Me pareció muy original esas gracias que dais al equipo al final. Pues sí, gracias. Curiosamente, de los bancos centrales ha sido uno de los de menos audiencia, menos escucha. Parece que todo el mundo ya sabe todo sobre bancos centrales, o que la gente prefiere escuchar sobre humanoides que no tienen nada que ver con los bancos centrales. Pero en fin, y sí, lo de las gracias, pues es muy necesario dar las gracias al equipo para que se sientan motivados. También nos llegó uno de Barnes Cal, que dice, fue el mismo día, fue febrero 23, fue muy activo el 23 de febrero. Juas, qué ocurrentes con los créditos al cierre, me está gustando la línea del programa, y también posteó en los bancos centrales de la historia. También Barnes Cal dijo, o sea que en el programa de conceptos sobre ovnis, comenta que, o sea que este era como un programa preparatorio para programas futuros. Me gustó. Pues sí, era para aclarar cuando hablemos de futuros casos específicos sobre objetos volantes no identificados, sobre cuáles son nuestras bases para lidiar sobre ello. Y también Barnes Cal, que parece ser que nos siguió en todos los pods, dijo que pocas escuchas para un tema tan importante cuando se refería al TTIP. Estamos 100% de acuerdo contigo sobre que pocas escuchas para un tema como el TTIP. Esperamos que sea porque hay otros podcasters que lo han hecho millones de veces mejor que nosotros. Esperamos que esa sea la razón. Y parece ser que es una mujer de audiencia, una señorita que dice que se llama Blaine McDonald, que dice, yo prometo ser más cuidadosa de ahora en adelante en usar el término conspiranoico.
Joder, qué lista más larga de conspiraciones. La de la sífilis en USA lo sabía, pero muchas de las otras conspiraciones no. Me gustó mucho. Me hicieron gracia los correos de los oyentes. A ver si encuentro tiempo y te mando un email. Bueno, pues sí, esperamos, por favor. Serán muy apreciados los emails. Y Carlos Rey nos escribió el 25 de febrero en el programa Conspiraciones a través de la historia también, diciendo: pues me gusta la parte del programa que funciona como un repaso de casos, de listados, a pesar de que Gerardo, bueno, supongo que se refiere a mí, Gerald, que sería Geraldo en español, Gerald dice que no quieren ser un programa de corta y pega o de leer artículos. Sí, creo que muchos venimos a estos programas de podcast para que nos lean estas cosas y así no tener que leerlas. Yo conduzco un camión por muchas horas y no me es posible leer, así que aprecio que describan los casos, aunque sean ya archiconocidos y repetidos. Es solo mi opinión. Y te voy a decir, Carlos, que muchísimas gracias por haber escrito y nos hiciste reflexionar muchísimo aquí y nos dimos cuenta de que tienes toda la razón del mundo. No está bien, no es producente, no es positivo que digamos: bueno, tal caso está en la web y búsquenlo ustedes, ¿no? Prometemos a partir de ahora dar descripciones sobre los casos que toquemos y también sumarios y ser los más precisos posibles, con todo. No vamos a asumir conocimiento previo, excepto en cosas muy obvias, ¿no? Pero en lo que se concierne a los casos, sí, vamos a tratarlos muy por encima, aunque hagan falta. Por ejemplo, si decimos Roswell, nosotros asumimos que todo el mundo sabe de qué va, pero vamos a dar un segundo o dos de explicación de qué va, de todas formas. Y eso es todo. O sea, han estado ustedes muy movidos y se los agradecemos. Nos sorprende que después del 25 pues se calmara la cosa, ¿no? Fue como que tuvieron un tiempo libre y todo el mundo confabuló para escribir. Pero oiga, se los agradecemos de corazón. Muchísimas gracias, y como pueden ver, nos sirve para enfocar mejor la temática del programa y hacia dónde vamos y cómo tratarlo mejor. Así que amigos, muchas gracias. Vamos a despedirnos y dar las gracias a algunos colaboradores del programa sin los cuales esto no sería posible llevar a cabo. Vamos a extender nuestras gracias al señor Aquiles Meo de la Torre por su aportación a los guiones usados durante la temática. También un fuerte abrazo, pero no muy fuerte, porque sé que no le gustan, a nuestra seguridad en las premisas, el señor Elvio Lento, y queremos también darle muchas gracias y reconocimiento a nuestro supervisor de efectos especiales, al señor Guillermo Nigote. También tenemos un nuevo supervisor de gerencia de sanidad aquí, o sea, vamos, que se encarga de limpiar las áreas que todos compartimos, la señora Keka Galindo, y también a su asistente, la señora Paca Garte. Muchas gracias y eso. Mientras tanto, a las audiencias los convocamos aquí la próxima semana y por favor acudan, comenten, visítenos en la web, posteen sus comentarios para ayudarnos a crecer, compártanlo con amigos y nos vemos la próxima semana con un tema que les va a aportar muchas más claves. Manténganse informados y sean algo positivo en la vida de sus semejantes. Se despide de ustedes Geraldine hasta la siguiente semana, porque las conspiraciones existen.